están preguntando por la autoridad de Jesús. Lo veían muy distinto a los maestros de la época. Y como lo veían tan distinto, eso les causaba incomodidad. Claro. Siempre que decidimos romper los moldes, causamos mucha incomodidad. Y nos sometemos al espionaje en la vida. Nos sentimos espiados. Y Jesús vive esa experiencia. Es espiado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. Es decir, por la crema innata de la sociedad de aquella época. Sin embargo, Jesús no renuncia. Y no renuncia a ser quien tiene que ser. Porque hay tres cosas muy fuertes en Jesús. La primera, la obediencia al Padre. Él no vino a obedecer hombres. De hecho, hermanos, no vale la pena. Lo aprendió luego el apóstol Pedro, cuando tuvo que comparecer ante el Sanedrín. Respondió: es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Y estaba compareciendo ante el Sanedrín, que era la autoridad reinante de la época. El Sanedrín estaba constituido por el sumo sacerdote, por los ancianos y por los escribas. Ahí estaban todos ellos, reinando en el poder. Les dije que para Jesús tres cosas muy importantes. La primera, la obediencia al Padre, a Dios. La segunda, la fidelidad a Él mismo. Jesús no se traicionó, independiente de lo que pasara. Fue fiel a su intuición. No se traicionó, no. Y por eso no hizo alianzas con ningún poder. Porque cuando uno hace alianzas con algún poder, termina traicionándose. Y la tercera, su amor por el ser humano. Esas tres cosas muy fuertes en la persona amorosa de Jesús.
su obediencia al Padre, su fidelidad a sí mismo y su amor por la humanidad. Bien interesante beber de esa espiritualidad y que seamos obedientes a Dios antes que a los hombres, que seamos fieles a nosotros mismos y que seamos amorosos con el ser humano. Le están preguntando por su autoridad. Son preguntas de acecho, de espionaje, son preguntas capciosas. Por ejemplo, ¿pagamos o no pagamos impuesto al César? No es que tuvieran una inquietud, no. Era una pregunta capciosa para hacerlo caer, para comprometerlo con sus palabras. Por ejemplo, ¿apedreamos o no apedreamos a esta mujer? Y luego esta, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad predicas en el templo? ¿Con qué autoridad enseñas? ¿Con qué autoridad sanas? ¿Con qué autoridad liberas? ¿Con qué autoridad? Y ahora Jesús, conociendo el corazón oscuro y renegrido de los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, les voltea la torta en su sabiduría y les dice: ustedes me preguntan, yo también les voy a preguntar. Ustedes tienen derecho a preguntar, yo también tengo derecho a preguntar. Y les pregunta por el bautismo de Juan. Y si ustedes vienen a atacarme con preguntas, es porque están preparados para responder las mías. Entonces encontramos a un Jesús con un carácter. Tenemos que aprender eso. Con un carácter. Jesús no fue débil de carácter. No fue débil de carácter. Misericordioso hasta el extremo, pero con un carácter muy firme. Y nosotros en una de las canciones le pedimos al Señor su carácter. Dame de tu carácter, dame de tu misericordia, pero también de tu firmeza. Yo creo, hermanos, que la firmeza de carácter es un regalo del cielo. Y Jesús, en su firmeza, al final le dice a los sumos sacerdotes y a los ancianos: si ustedes no me responden lo que yo les estoy preguntando, yo tampoco. Pero porque sabía la carga virulenta, es decir, la carga de veneno que contenía la pregunta que le estaban haciendo. Jesús lo sabía.
es inteligente, es la sabiduría de Dios. Y conociendo la carga virulenta de la pregunta, por eso les voltea la torta y les hace una pregunta que ellos con seguridad no van a responder porque los compromete. Hermanos, aquí hay varias cosas para reflexionar. Y una de ellas es si nos dedicamos a acechar, espiar a los demás. ¿Cómo nos gastamos la vida en eso? Y pasa en el trabajo, pasa en el barrio, pasa en la comunidad, pasa en la iglesia, pasa en todas partes. No falta quien esté mirando a ver qué pasa, quién se equivoca, quién falla, quién hace las cosas como no son. Y dedicarse uno a eso. No falta quien está mirando a ver a qué hora llega fulano de tal, cómo llega, con quién llega, corre la persiana, corre la cortina. Y uno dedicarse a eso. La vida es muy corta para dedicarse a vivir la del otro. Escuchen, la vida es muy corta para uno dedicarla a vivir la del otro. En Alcohólicos Anónimos hay una oración que una de las frases dice: viva y deje vivir, hágalo con calma. Yo creo, hermanos, que por madurez humana debemos respetar los límites de la intimidad y de la vida del otro. Yo no creo que los sumos sacerdotes y los ancianos tuvieran la intención de ayudarle a Jesús a aclararse en lo que concernía a su autoridad. No tenían esa intención. ¿Qué intención iban a tener? Ay, es que le vamos a ayudar a Jesús a que se aclare en su autoridad y a que sepa realmente con qué autoridad hace las cosas. No tenían esa intención. Y Jesús lo sabe. Entonces, esa primera consideración, la vida es muy corta para uno dedicarse a espiar a los demás, a buscarle la caída al otro, a mirar el otro cómo lo está haciendo y si lo está haciendo. Es muy corta. La segunda consideración, y ya tocamos de alguna manera ese tema, ser muy firme de carácter. Y esa firmeza de carácter tiene que ver con la claridad para actuar. Y ojalá, hermanos, la tengamos muy clara para que cuando vengan estas personas a inquietarnos, la tengamos muy clara, tan clara como la tenía ¿quién? Jesús. Esa es otra consideración. No dudes, no tambalees, que el otro te está espiando y viene a cuestionarte. No dudes, no tambalees, la debes tener clara. Esa es la otra consideración. Hermanos, todo lo que la palabra enseña y nos enseña a ser verdaderamente personas,